la subjetividad contemporánea dentro de lo digital, sino también de hablar del cuerpo fuera de lo digital, ¿no? Por eso que acabo de comentar de que dentro de la pantalla también se extienden y se alargan, ¿no? Procesos que ya pasan fuera. Para empezar, a mí me gustaría decir que yo no creo que lo real y lo virtual o lo digital sea algo como una dualidad, ¿no? Que esté separado. Para mí la realidad se entiende desde lo digital y desde lo analógico, ¿no? Como decía un poco lo virtual y lo más tangible, pero yo ya creo que no se va a poder hacer esa distinción, ¿no? O que ya no se puede hacer porque en realidad, bueno, el móvil, el ordenador es una interfaz con el mundo constantemente. Yo a veces, o sea, me ha pasado de soñar con filtros de Instagram o de soñar que salía a la calle y que el cielo era una conferencia de Zoom, porque es que estoy todo el día aquí metida. Entonces, con esto me quiero decir que al final con lo que se sueña, ¿no? Que parece así como una cosa, lo que tú sueñas al final es que forma parte de tu realidad de una manera o de otra, y esto es nada académico, me lo estoy inventando según hablo, pero creo que se va notando cómo lo incorporamos en nuestra vida y cómo no, bueno, como tiene un impacto muy grande, ¿no? Entonces, con este tema, a mí me gustaría hablar del componente político que tiene el 3D, pero parte de que yo creo que las imágenes de 3D y todo lo que viene en un software 3D, ya esté renderizado, diseñado o ambas, crea un espacio de la empatía porque el 3D tiene ciertas características, que ahora también vamos a hablar de ellas, que hacen que sea como una suplantación de la realidad, ¿no? Es decir, no solo que tú te pongas unas gafas 3D y vayas a un cine, ¿no? Que esto ya se queda como un poco más anticuado, o una cosa que se ha quedado más para niños y algunas películas mainstream, ¿no? O bueno, por ejemplo, en su momento fue Avatar como lo icónico, ¿no? Que es una película un poco colonialista, white savior y todas estas mierdas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba también. Pero en realidad hablo más de la textura que tiene el 3D, ¿no? Y de la solidez que ofrece el 3D que no la ofrecen otros medios, en mi opinión. Y creo que esa capacidad que tiene el 3D de parecerse a la realidad puede hacer que cuando se usan cuerpos para crear arte contemporáneo, y hay muchísimos artistas que están tratando con eso y usando eso como plataforma, y ahora explicaré mi teoría de por qué, pues hace que las personas, los espectadores que están frente a tu obra, que puedan sentir en su cuerpo ciertas cosas que está sintiendo el cuerpo digital, ¿no? Que al final también es como un reflejo del tuyo, del creador o del grupo del creador, ¿no? Del grupo social que le ha tocado. Entonces a mí me gustaría empezar hablando de una cosa que encontré hace poco, hace un par de semanas, que es la primera película de 3D renderizado, que es de 1972, de Ed Catmull, que él fue, bueno, y es, bueno, todavía no sé si está vivo aún, pero es como cofundador de Pixar y cofundador de Walt Disney Studios, no sé qué, bueno, eso no nos importa mucho, pero a mí lo que me importa es que lo primero, la película en realidad está en YouTube y en Vimeo, se puede encontrar con bastante facilidad. A mí me parece súper interesante que lo primero que se eligió para, bueno, aquí millones de créditos, el primer elemento que se eligió para hacer una película 3D fue una mano. Y también eso como que queda un poco marginado en el título, ¿no? Que es a Computer Animated Hand, pero también el otro elemento que sale en la película, que ahora lo veremos, es una cara. Entonces es muy interesante cómo los primeros elementos que se suelen utilizar en una tecnología nueva son elementos humanos, y yo creo que es casi como una forma de identificarse dentro de ese nuevo medio, ¿no? Para que no se le tenga tanto miedo. Entonces os voy a enseñar un poquito más de, ¿no? Que bueno, aquí se ponen los puntos, ¿no? Cómo fue vectorizada la mano, que claro, esto es ahora mismo con una aplicación de móvil que te puedes bajar en tu móvil de escaneado 3D gratis o pagando poco, eso lo tiene en 5 minutos, ¿no? Este hombre, el trabajo fue muchísimo más laborioso porque tenían que traducir, ¿no? Buscar un lenguaje que tradujese al ordenador cuando no había escáneres 3D. Y el otro es la cara, que está por aquí también. Bueno, estos son experimentos como que hicieron varios, esta es la cara, ¿no? Que parece así un poco de Kraftwerk, que también era la época de Kraftwerk más o menos en ese momento, ¿no? Que tiene ahí como un pero fue la primera vez que se hizo una animación 3D, no 2D lineal. Ya había habido experimentos de animación 2D por ordenador, pero claro, eso no dependía del mismo nivel de profundidad, ¿no? E incluso hablaba. Entonces fueron capaces de luego animar el movimiento como ahora se hace en otros software, ¿no? Que ya lo puede hacer manualmente. Pero a mí me parece muy interesante que de lo primero que se hiciera en 3D fue reconocer lo humano que había en el 3D, ¿no? Como una manera de acercarnos. Esto yo creo que no solo pasa, a ver si ahora sí que va, eso. O sea, como que la mano y la cara en realidad también vienen de, o sea, a mí esta escultura de Rodin me gusta mucho, no es lo más representativo y habrá también ejemplos de mujeres o personas racializadas que no están en la historia del arte, ¿no? Y quizás este sea un ejemplo un poco burdo, pero la idea de la mano como creadora y como decía Aristóteles, la mano como herramienta de herramientas, ¿no? Eh, para mí no solo representa lo humano el hecho de que se enseñase la mano dentro de la primera película 3D, sino que significa que dentro de la visión o la perspectiva que yo le doy, que a veces es un poco más literaria que académica, ¿no? Entonces, a ver si me podéis seguir, ¿no? Que no lo sé, me gustaría también que me lo comentaseis cuando acabásemos. Creo que la visión tiene un elemento de lo táctil que tiene el 3D,
porque a mí me hace mucha gracia, esto es de, o sea, esta idea no la he tenido yo, esto es de un texto que es de una mujer que se llama Alison Griffith, que comparaba las imágenes del medievo con el 3D, pero con el 3D de la gafa, ¿no? El que tú vas a un cine y lo ves, consume una película mainstream así, ¿no? Y decía en su texto, como hay un momento en el que las personas tienen como el impulso de tocar, ¿no? De intentar tocar lo que el 3D le está acercando, porque es que parece que lo puedes tocar, es decir, hay algo en la solidez y en la profundidad que tiene el 3D que a ti te da, y en la capacidad de replicar las texturas, que esto es muy importante, que te da la impresión de que lo puedes tocar, ¿no? Y ahora esto fue con, bueno, con las películas 3D, ¿no? Que tenemos, bueno, esto es de Getty Images, pero si vamos, si vayas a Shutterstock o cualquier cosa de este y pone audiencia de una película 3D o salen cosas así, ¿no? Como que el cuerpo reacciona, se echan para atrás, como si de verdad te pudiese tocar, como si ocupase tu propio espacio, ¿no? Y esto a mí me da que pensar bastante, ¿no? Porque también en la realidad virtual vemos estos momentos, ¿no? De, oh, parece que estoy tocando las cosas que puedo ver, que hay un elemento como muy táctil y muy corpóreo dentro de lo abstracto que es el 3D, ¿no? Entonces, luego una cosa que a mí me resulta muy interesante también fue cómo no solo fue en un primer momento del 3D el que la mano y lo humano es lo que más, bueno, lo que se elige, ¿no? Para empezar la historia de la representación de un medio, sino que cuando nos vamos a las cuevas, tanto a la Cueva de las Manos en Patagonia, en Argentina, muchísimas otras cuevas, y también otra que es muy interesante, una que nos pilla cerca a nosotros, que es la cueva de Chauvet, que está en Francia, pero en esa cueva no son el stencil, ¿no? De las manos en negativo, sino que son las palmas de las manos, solamente esta parte que la ponen, ¿no? Entonces como una manera de conquistar lo humano, pero que también hay algo del tacto, ¿no? Y de lo virtual respecto al tacto. Y lo virtual me gustaría decir que creo que no solo se puede entender desde lo digital, ¿no? Los espacios de realidad virtual, de videojuegos, etc., sino que lo virtual para mí es como en el momento en el que te sitúas frente a una obra o frente a un monumento en una iglesia, ¿no? Porque esto también pasaba mucho en el arte medieval, y es como que el presente de esa obra y tu presente se unen, ¿no? Se crea como un túnel. Tú creas un espacio en el que se comparte el presente del creador y de esa obra con el presente de la persona que ve, que probablemente está muy separado en el tiempo. Eso para mí tiene que ver con la virtualidad, ¿no? Como que hay un espacio sin lugar y un tiempo sin tiempo en el que yo conecto con una obra. Eso te puede pasar también con un cuadro, ¿no? Dependiendo de cómo te pille en ese momento, ¿no? Y en qué, bueno, cuál sea el momento de recepción, ¿no? De esa obra, pero cuando nos fijamos en las cuevas son el primer ejemplo de virtualidad, en el sentido de que yo veo, o para lo que se usaban esas cuevas, siempre de una perspectiva contemporánea, era para que el sujeto se inmersiese en esas cuevas, ¿no? Y tuviese un encuentro con otro tiempo y con otra dimensión de lo divino en ese momento, de lo sagrado. Y es cierto que en muchas cuevas, por ejemplo, se pensaba o se cree que se ponían hogueras, o sea, hoguera y tal, y con las curvas de la cueva y el movimiento de las llamas lo que hacían es que los dibujos estaban como moviendo. Entonces, una forma también de protoanimación, ¿no? Que esto, bueno, al final es nosotros pensando en qué haría la gente hace millones de años y lo mismo no tiene ningún sentido. Pero bueno, por lo menos como elemento poético me parece bonito hablar de la virtualidad en ese sentido de habitar un espacio que es un proceso de ser habitado, ni siquiera tiene una dimensión, ¿no? Y eso es lo virtual que te permite salirte de tu propio cuerpo y habitar otro lugar. Entonces, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Que para mí tiene mucho, o sea, creo que se hacen varios medios, el inaugurar un nuevo medio con lo humano, como por ejemplo los hermanos Lumière, la primera película que se hace jamás, o que se tenga conocimiento, porque no sabemos en otros lugares, pero bueno, supuestamente las patentes francesas y tal fueron las primeras que entraron bueno, en circulación, entonces los hermanos Lumière grabaron a los obreros saliendo de la fábrica, de su propia fábrica. Y es interesante porque es un cuerpo metido en un nuevo medio para que yo cuando lo vea diga, vale, esto no me va a hacer daño, no es ajeno a mí, yo puedo pertenecer a este medio y además está haciendo una cosa como era salir del trabajo, ¿no? Que es una cosa bastante cotidiana y con la que yo me puedo sentir identificada, igual que me puedo sentir identificada con una mano o con una cara porque son los dos pilares creo que de la identificación, de reconocerme a mí misma y de reconocer al otro también. Bueno, esto se va a poner aquí, esto supongo que lo habréis visto, ¿no? Si no también está en YouTube. Pero es la idea de eso, de inaugurar un nuevo medio, como también pasaba en las cuevas con lo humano. Entonces, volviendo a la mano como elemento, como intentando ahí liar esa metáfora, ¿no? Hay un texto muy bonito de Brian Massumi que se llama Parábolas de lo virtual y tiene unos textos muy, muy interesantes y hay uno que se llama Caos como en la dimensión total de la imagen, algo así. Y dice, podemos ver las texturas. No tienes que tocar terciopelo para saber que está suave, ni una roca para saber que está dura. Si se te presenta una textura que nunca antes habías visto, puedes anticipar su textura. La visión solo funciona en un estado de mezcla o intermodalidad.
siempre se alimenta y alimenta otro sentido. Entonces, esto es muy interesante porque esto va con lo que os digo de que tiene también un poco de sentido que la mano esté presente en el 3D, no en este primer momento, porque yo pienso, aparte de que la visión se construye sobre otro sentido, es decir, mucha gente en este texto, que es muy, muy bonito, los recomiendo, hay un momento en el que él habla primero de que sin el movimiento, si no pudiésemos movernos, seríamos ciegos, y habla de un experimento ultra poco ético que se hizo en ese momento extraño de la ciencia, entre otros tantos, ¿no? Que lo sigue teniendo, que inmovilizaron a unos gatos recién nacidos y crecieron para ser ciegos. O sea, los tuvieron, bueno, eso es horroroso, ¿no? Ese experimento es horrible, pero me parece como bastante potente que si no fuésemos capaces de movernos, no seríamos capaces de ver, y que, por ejemplo, gente que a lo mejor ha tenido una ceguera de nacimiento y luego se la puede operar para que vuelva a ver, en los casos que son pocos, pero que eso sucede, dicen que al principio no entienden la visión, no entienden la profundidad, no entienden nada, ¿no? Y decían, bueno, como algunos de los testimonios que recogen es que decían, veo algo y sé que se mueve porque lo oigo moverse, ¿no? Eso me parecía bastante interesante, ¿no? El hecho de que la visión tiene un elemento de por sí táctil, es decir, yo veo una roca y sé que está dura, o veo una roca, veo algo que se asemeja a una roca y me engaña, ¿no? Eso también son los trampantojos que también han tenido presencia durante el siglo XVIII y XIX sobre todo. Entonces, esta idea de que el 3D tiene un elemento de lo táctil por su capacidad de replicar la profundidad de campo, la solidez y la textura de la realidad, que actúa como una extensión, ¿no? Y esto lo vamos a ver luego con unos textos sobre el estereoscopio, que fue el primer como aparato individual que se podía usar para tener una experiencia 3D, que es de mitad del siglo XIX, que es este. Entonces, lo que hacían es que te separaban, esto actúa como las gafas de ahora mismo, si te ponen unas gafas 3D, ¿no? O la gafa de realidad virtual, que va en dos. Entonces, al diferirte la visión, porque tú no ves lo mismo con un ojo que el otro nunca. Es decir, la visión, la perspectiva y cómo vemos el mundo y cómo lo percibimos es, por una parte, biológico, pero por otro lado, y bastante potente, es aprendido. Es decir, tú has aprendido a ver la perspectiva. Por ejemplo, hasta el siglo XVI no había perspectiva en los cuadros. Nosotros hemos aprendido a ver con perspectiva, que también es un constructo social que puede llegar a tener alguna ideología, pero sobre todo que es aprendido, que no nos es natural la forma en la que miramos, ¿no? Entonces, al dividir la visión del ojo, porque si tú te tapas un ojo ahora y te tapas otro, ves que ves imágenes distintas y que hay un lapso en el que se solapan, utilizando esa biología, esa fisonomía del ojo, el estereoscopio lo que hacía era separar y entonces creaba el elemento de profundidad. Y esto es muy interesante porque yo cuando veo esto, y son daguerrotipos de 1850, ¿no? Y esto lo estaban haciendo como que una época, hace un par de años, que muchos fotógrafos que le sacaban fotos a gente del trap, en plan a la Zou y el de la Fuente, tal, no sé qué, usaban este efecto, y este efecto viene de los daguerrotipos, porque el daguerrotipo se imprimía en una superficie de espejo, entonces al tú moverlo, hacía esta impresión, ¿no? Que también hay muchas veces, yo recuerdo de pasapáginas, ¿no? O sea, de pasapáginas, de separapáginas cuando éramos pequeños, ¿no? Que tienes lo típico, que es una imagen que le va dando la vuelta y se ve, ¿no? Como una profundidad, porque esa imagen varía, ¿no? Entonces esto es simplemente cogiendo un daguerrotipo y girándolo, y lo que hacían con el estereoscopio era poner la misma imagen con dos tipos de positivado, uno más oscuro y uno más claro, entonces se creaba esta sensación de que lo que estabas viendo tenía profundidad por separar la visión de los ojos, ¿no? Esto luego yo creo que las imágenes 3D lo que hacen es simular esto, porque en realidad si no tienes las gafas no estás viendo, realmente no estás jugando con la percepción de la misma manera, pero sí con los efectos que tiene en el ojo, ¿no? Cuando tú percibes el 3D. Esto hay un montón en YouTube, y es súper interesante porque yo veo esto y me parece como, bueno, que es de hace casi ya 200 años, pero tiene una contemporaneidad que es, vamos, que yo identifico este lenguaje como creo que muchos lo hacemos. Entonces, siempre había una ilusión del ser humano por, o sea, imbuirse, ¿no? Como nadar y bucear dentro de un entorno que como que le sobrepasase totalmente, ¿no? Y le rodease totalmente. Hay ejemplos previos a este, que son en las villas de Pompeya, algunas que se quedaron más o menos bien. Después de la erupción del volcán se encontraron como salones en los que alrededor de todo el salón había una imagen como contaba una historia, ¿no? Era una especie de narrativa, también podría ser un cómic o una animación en fijo, pero toda la habitación estaba envuelta en esa historia. Entonces tú llegabas y estabas totalmente inmerso en esa historia. Hay una idea de que el cuerpo, la visión de otro cuerpo y un espacio definido también te pueden meter dentro de una película en la que tú puedes sentir como que estás ahí, como que está ese punto de empatía. Normalmente era, pues, esto por ejemplo, el panorama de Robert Baker, que creo que se hizo en París, no estoy totalmente segura, pero creo que fue en París, y lo que hacía era como, bueno, pues que copiaba un paisaje marino, ¿no? En un sitio donde no había mar.
Entonces tú, bueno, creo que esto no se llegó a hacer solo por partes, ¿no? Había salas también o se dibujaban falsas ventanas en algunos palacios. Era como un entretenimiento de poder transportarte a otra dimensión usando tu cuerpo y lo que tu cuerpo ya conocía. Es decir, si tú nunca has visto el mar, a lo mejor ves eso y piensas que es una pintura, pero si tú has visto el mar alguna vez, aunque sea en fotografía y tienes ya una idea de lo que es, porque tu cuerpo ha aprendido a ver lo que es el mar, yo me pongo en esa inmersión y me siento que estoy en el mar, ¿no? Obviamente esto era como la proto-realidad virtual, ahora mismo podemos llegar a niveles de inmersión por este tipo, o sea, por este tema de la gafa de realidad virtual, que en realidad es un estereoscopio, como que te meta completamente porque sustituye tu visión por otra cosa, ¿no? Este tipo de experimentos no eran tan inmersivos, pero para la época lo eran, igual que para la época fueron las películas de los hermanos Lumière, como si tú de repente viese holografía, y de hecho se cuenta que otra de las primeras películas que se mostró en el primer día, ¿no? que pusieron esta de la salida del obrero, de la fábrica fue una que era un tren que se acercaba desde unas vías como que iba hacia los espectadores y la gente salía corriendo, porque nunca habían visto esto, ¿no? Entonces, para la gente del siglo XVIII, este panorama de Robert Baker era como estar en otro mundo, era un mundo de la fantasía, ¿no? En el que tu cuerpo podía ponerse en otra posición que no era la real. Entonces, creo que el 3D tiene algo de esto, no solo en la realidad virtual, cuando ahí como que se nota con mucha más notoriedad, ¿no? Pero que está ese elemento de transportarte y de poder vivir otra experiencia o la experiencia de los otros. También está la fantasmagoría, que está chulísimo, ¿no? Eso del siglo XVIII, también se considera protocinematográfico, y eran hologramas que se hacían con juegos de espejo y con juegos de luces. Aquí se ve mejor, era como, este es el efecto de Pepper, o sea, los primeros eran como que proyectaban simplemente con proyectores, proyectaban fotografía y con juegos de espejo, ¿no? Como utilizando más o menos la mecánica de las linternas mágicas, y aquí ya se hizo que por un juego de espejos lo veía aquí, pero tú veías una imagen virtual, es decir, esto era un holograma, pero la persona estaba aquí y era por la luz y la posición del espejo y del cristal, ¿no? Entonces estabas creando siempre como réplicas del cuerpo y era lo que más miedo daba, ¿no? En realidad, pues te daba miedo ver una calavera porque lo asociabas con la muerte, sobre todo creo que en un entorno occidental, ¿no? En el que también la religión con el tema calavera era como el infierno, la muerte, lo que pasa, ¿no? También por el tarot y otra disciplina. Para nosotros las calaveras la muerte, y sí tenía esa cosa de, bueno, de despertar una emoción de verdad, una emoción de como si lo estuviese viendo de verdad, que obviamente había una suspensión de la creencia, ¿no? Es decir, esa gente va a un teatro o va a ver una película y sabe que lo que va a ver no es cierto, pero está esa suspensión de la creencia porque tú decides que quieres jugar a que eso que estás viendo es tu experiencia real y que está pasando, ¿no? en la realidad. Entonces, sobre el estereoscopio, ¿no? que es el aparato que hemos visto, había un hombre que se llamaba Oliver Wendell Holmes, que también lo hizo mejor y que lo hizo más barato y como, bueno, no fue el pionero, no fue el que lo inventó, pero sí el que lo mejoró, ¿no? Y ahí él tiene un texto muy bonito, como que él está flipando, ¿no? Y además ese texto es muy corto y él está flipando, él no se lo puede explicar. Y dice, un estereoscopio es un instrumento que hace que las superficies parezcan sólidas. Todas las imágenes en las que la perspectiva y la luz se manejen apropiadamente tienen efecto de solidez, pero con este instrumento el efecto aumenta de tal manera que llega a producir una apariencia de realidad que engaña a los sentidos con su aspecto de verdad, y la mente puede profundizar en la imagen. Entonces, a mí me parece muy interesante este texto, que él habla de que las cosas parecen sólidas y que parecen profundas. Y yo leí este texto y decía, pero si en realidad está hablando de 3D, este texto tiene también casi 200 años. Pero era esa sensación que tenían las personas que se ponían estas gafas, ¿no? que usaban el estereoscopio, como que tu visión era reemplazada. Es decir, esto es como una metapercepción porque tú estás viendo como ves. Y ahí se produce un efecto de irrealidad, pero también de hiperrealidad, ¿no? Como que es más real que la realidad misma. Y otro fragmento de este texto, él decía, como va a llegar un momento en el que tú vayas a una biblioteca y haya un estereoscopio y tú digas, quiero ver la montaña de no sé qué, y te den las placas y tú no necesites a verla nunca, porque ya tendrás esa imagen, porque es tan real que va a suplantar a tu experiencia. Y este texto es antiquísimo, ¿no? Pero me parece como una manera bonita de empezar a pensar o de tener una noción de cuándo empieza esta idea de las tres dimensiones, ¿no? Como algo que, bueno, que nace con lo fotográfico y ahora es postfotográfico, pero que creo que es importante pensar como ya viene desde lejos, ¿no? Que a lo mejor hasta ahora no hemos tenido la tecnología para hacerlo realidad, pero este deseo ya estaba en nosotros y probablemente desde antes del siglo XIX. Entonces, a mí me gusta, como ejemplo de esto que habla Oliver Wendell Holmes, ¿no? De cómo reemplaza a tu realidad, está una pieza de Ed Atkins, que es un tipo. Lonely. A ver, no, para poder hablar lo voy a poner bajito. Está en YouTube, lo podéis buscar, se llama Ribbon. Este tipo ahora está pegando muy fuerte, es como uno de los ejemplos de arte contemporáneo
que más trascendencia ha tenido. Él fue a la Bienal de 2018 de Venecia, fue con, no con esta pieza, pero fue con otras piezas también de como una especie de musical en 3D, y también había pues como el uso de cuerpos con otro objeto, no era muy interesante, y él hace una cosa como muy, muy, muy realista, ¿no? Que a mí no, personalmente no me encanta, pero creo que también tiene un elemento, ¿no?, de interés, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el hecho de que veamos el polvo y el hecho de que haya profundidad de campo, creo que dos de las cosas de lo que habla Oliver Wendell Holmes, ¿no?, en el sentido de reemplazar la realidad, es decir, ¿cómo veo? Realmente yo no veo así, yo he aprendido a ver así porque sé que las cámaras de cine y las cámaras de fotos ven así, y yo digo, ah, vale, yo puedo ver así, esto no es verdad, ¿no? Pero en este momento sale este, bueno, es como un alter ego que tiene Ed Atkins, ¿no? Y ahora está recitando un poema, pero lo interesante de por qué parece tan realista, aparte de la textura de la piel, que es muy a tope, ¿no? Y con los tatus y todo el rollo, ¿no? Y la sombra, el tipo de luz, yo estoy viendo cosas que si yo de verdad estuviese en esta escena y yo me enfoco, ahora mismo enfoco un objeto que tenga en primer plano, lo voy a ver, o sea, lo voy a ver difuminado en relación al otro objeto, ¿no?, en el que estoy focalizando la atención. Es decir, lo que él está haciendo es copiar la manera en la que percibimos, y por eso tiene este sentimiento como del valle inquietante, ¿no?, en que es tan real que se pasa ya a la realidad, ¿no?, como que la reemplaza. Obviamente este tipo de movimientos de foco son más propios del cine y de las cámaras que del ojo humano, pero nosotros hemos aprendido a ver así, porque nosotros cuando vemos una foto probablemente tampoco veamos la foto así, porque hay una distorsión de la lente, hay una distorsión del espacio, yo selecciono en el espacio que estoy, es decir, la persona que toma la foto toma muchas decisiones que cambian la realidad, aparte de las que ya hace la cámara. Sin embargo, yo voy a pensar que yo lo puedo ver así. Aunque me vaya al mismo sitio y en vez de 3 columnas yo pueda ver una por mi ángulo de visión, ¿no?, y por mi profundidad, yo voy a creer que es verdad. Entonces, bueno, Ed Askin, por ejemplo, juega con ese efecto de realidad y la verdad que tiene cosas bastante interesantes. Entonces, por este elemento o por esta capacidad que tiene de replicar la realidad, ¿no?, y de copiar la realidad hasta tal punto que la suplanta, para mí el 3D es una herramienta empática, y creo que por eso se está usando mucho en 3D, y sobre todo hay un grupo de artistas que suelen ser mujeres, gente no binaria, gente de orientación sexual homosexual, personas trans, personas racializadas que han sido oprimidas por migrantes también, muchísimas personas migrantes, ¿no?, que tienen acceso o que alguien cuenta su historia a través de los medios del 3D, con su permiso, por supuesto, pero lo están usando como una herramienta empática. Esto no es todo el mundo, pero existe, como todos los artistas, todos los artistas que yo voy a enseñar, la verdad que creo que tienen mucho que ver con esto, ¿no?, y es lo que a mí más me interesa ahora mismo, ¿no? Entonces, hay dos textos muy bonitos, dos libros, de Maurice Merleau-Ponty, que es un teórico que yo descubrí hace poco, ¿eh? Flipé porque me pareció como que tenía una manera de escribir muy literaria y también muy, muy compasiva y muy bonita, ¿no? Como que él decía que las personas, cuando vemos a otra persona, es cuando entendemos nuestra realidad. Es decir, que si yo no veo al otro, yo no entiendo cómo soy, ¿no? Dice, por tanto, mi cuerpo puede incorporar segmentos del cuerpo del otro, porque el hombre es el espejo del hombre. Es decir, yo, por ejemplo, me puedo ver ciertas partes del cuerpo con mi visión, ¿no? Si no necesito un espejo, pero o un espejo u otra persona que tiene las mismas cualidades que yo, y por eso sé que yo tengo una persona y que él también, o que esta persona externa a mí, ¿no?, que esa persona también las tiene, ¿no? Que yo tengo mi individualidad y que estoy siendo percibida, pero al mismo tiempo que me perciben, ¿no? Es como que para tener una existencia tienes que ser visto, ¿no? Y tienes que tener una visibilidad, que por eso también me parece importante y de relevancia que esta gente que está siendo oprimida o que ha sido históricamente oprimida fuera de la pantalla y ha continuado dentro de la pantalla, use esta cosa del 3D del cuerpo en el 3D para pedir y para demandar legitimidad y visibilidad, y que se le dé una asistencia, porque vivimos en una sociedad de la imagen. Ahora mismo o eres visible o tienes una representación o no existes, y esto es de duro, eso es así de duro, ¿no? Esto es un tema que se habló también en política, con un tipo que se llama Giovanni Sartori, que era un teórico político, pero hablaba de que la gente que no tenía representación en la televisión a nivel político nunca iba a tener representación parlamentaria, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo hemos visto nosotros en España con Podemos, por ejemplo, que cuando empezaron a tener visibilidad, cuando se hicieron las grandes performances también de Podemos, ¿no?, que eran también actos políticos pero performativos, en los que ellos fueron vistos, empezaron a tener una relevancia social. Hasta que no te ven, no, o sea, era invisible, que parece una redundancia, ¿no?, pero invisible incluso a ojos del Estado, ¿no?, o de la tolerancia. Entonces creo que es importante que esta gente esté usando esta herramienta, ¿no? Entonces Merleau-Ponty no solo dice eso, sino que también hay una colectividad, ¿no? Y él
apela como a esta cosa de lo virtual en el que cuando yo me encuentro con el otro, que el otro puede ser yo o puede ser una obra que representa un cuerpo, según mi perspectiva o lo que yo estoy defendiendo en esta conferencia, yo dejo de ser yo, soy un poco yo, pero me despego de mí, ¿no? Y el otro se despega de sí mismo y nos encontramos en ese espacio de virtualidad en la que a lo mejor ya no necesito cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo puede ser el del otro aunque yo siga teniendo el mío, ¿no? Como ese espacio de compartir y de empatía, al dejar un poco tu propia individualidad, pero sin perderla del todo, porque es por lo que estás percibiendo, ¿no? Entonces esto es muy, 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 muy curioso y a mí me sirve para hablar de por qué creo que al ver un cuerpo en 3D puede hacer o tener el mismo efecto que ver a una persona, ¿no? En términos de empatía. Y hay un experimento que se llama el experimento de la mano de goma. Bueno, esto no me interesa nada, espérate un momento. El experimento de la mano de goma en la que tú tienes tu brazo debajo de una caja, ¿vale? Esta mano que están acariciando con un pincel esta es la suya y esta es una de goma. Llega un momento que te están acariciando la mano falsa que tú estás viendo y tu mano que está oculta. Te la están acariciando las dos, pero llega un momento que te dejan de acariciar tu mano y solo acaricias la de goma y tú sientes lo mismo. Es decir, que haces como por proxy, tú puedes llegar a sentir lo que estás sintiendo, un objeto que se parezca, que sea antropomorfo, ¿no? Es decir, y en el que haya habido o sea, si yo, por ejemplo, veo en el 3D a alguien que le pegan un bofetón en una pieza de 3D, yo sé si me han pegado un bofetón cómo se siente eso y lo puedo sentir. Puedo llegar a empatizar, es como cuando veo una película de imagen real, ¿no? O sea, con personas tangibles. Entonces esto es muy interesante, esto hay un montón de escritos, ¿no? Sobre el tema, pero a mí me pareció guay como decir la figura antropomorfa, el reconocimiento de tu cuerpo en otro, aunque sea una cosa que se parece, que no sea real, en este caso el 3D, y en el del experimento la mano de goma, puede llegar a hacer que tú sientas cosas y que tú te pongas en el lugar del otro, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante como tratarlo desde ahí también por una perspectiva un poco más psicológica, ¿no? Que tenga un poco más de base que lo que yo digo porque, porque lo pienso así. Entonces, bueno, hay un texto también muy bonito de Elizabeth Gross, que es una teórica feminista que tiene este libro que se llama Volatile Bodies, como cuerpos volátiles, que el subtítulo es En busca de un feminismo corpóreo. Entonces intenta como darle a todas las teorías del feminismo, que a veces todas cuando nos ponemos o todos cuando nos ponemos a pensar, ¿no? Y a filosofar nos vamos un poco a la estratosfera de la teoría y luego esas cosas a veces no son aplicables a la vida real o tienen contradicciones o paradojas. Ella apela a que la teoría se tiene que encarnar, ¿no? Que la gente tiene que la teoría que se encarne es la válida y la que no se encarne no vale o no ha sido pensada bien y que vuelve a pensarla, ¿no? Entonces dice una cosa muy bonita, siguiendo con esto de Merleau-Ponty, porque hay muchísimo pensamiento feminista en cuanto a lo corpóreo que le ha afectado el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, porque ya os digo, es un hombre, pero su perspectiva es bastante neutral y es bastante compasiva, ¿no? Como que tú no te sientes, supongo que habrá momentos de machismo por el momento en el que está, pero no sientes como una agresión, ¿no? Hacia las mujeres, como que una persona compasiva, es interesante. Y a ella le afectó también mucho en su escritura, ¿no? Y ella dice que ver, por tanto, significa ser vista, porque ver trae como añadido tener un cuerpo que es a su vez capaz de ser visto. Esta es la condición principal del ver, la condición del encarnar. Y hay otro, o sea, si pensamos, por ejemplo, en un espejo, cuando yo estoy mirando en un espejo, es bien sabido que si yo te veo a ti, tú me ves a mí, aunque estemos en ángulos en los que no nos estemos viendo directamente, ¿no? Yo necesito ver al otro y o sea, la visión es, bueno, también esto es como todos los proverbios del Zen, ¿no? En plan, si cae un árbol en medio del bosque y nadie lo escucha, ha caído de verdad o no, tiene sonido o no, ¿no? Esa idea de si a mí no me han visto, yo puedo existir. Supongo que sí, ¿no? Que podemos argumentar que sí, pero para esta tesis no, respecto al 3D me parece que es importante pensar que yo me reconozco a mí mismo y que reconozco al otro cuando lo veo, ¿no? Y cuando le doy su particular forma de ser, porque yo tengo una particular forma de ser, cuando yo respeto al otro como es. Entonces, eso me parece importante para el tipo de obra que vamos a ver. Entonces, lo que pasa con el 3D, ¿por qué es importante que esta gente que ha estado en grupos oprimidos históricamente o actualmente hable del trauma o pida reparaciones o intente compartir su experiencia a través del 3D? Porque el 3D es un área masculina, es decir, el 3D se inicia, no se hicieron obras, pero el 3D se empieza a investigar sobre todo para la simulación de vuelo y el entrenamiento de pilotos de guerra, para que ellos tuviesen, o sea, era tal la extensión y la capacidad del 3D y de la realidad virtual, de replicar la experiencia humana, que lo usaban para entrenar a los pilotos, como ahora lo vemos, ¿no? Y también hay cosas en plan coches de la feria y de los arcades, ¿no? En plan que tú puedes meterte ahí y parece que lo está haciendo de verdad, ¿no? O en los parques de atracciones siempre hay alguna cosa con realidad virtual.
pero sí porque puede llegar a reemplazar la experiencia misma o a darte una experiencia, ¿no? Si además los controles y tal está todo bien organizado. Pero lo que pasa es que una vez que ya trasciende, ¿no? Se ve la potencialidad que tiene el 3D no solo para entrenar pilotos, sino también para la industria masculina, el 3D empieza a desarrollarse muchísimo por toda la industria del entretenimiento de los videojuegos, que siempre ha sido, o ha sido hasta hace recientemente, y creo que todavía tiene bastante preponderancia, masculina, y también el tema de los deportes en cuanto a la simulación, ¿no? Y a la repetición de momentos de juego, o por ejemplo también los deportes en conjunción con los videojuegos. Entonces, es muy interesante que haya personas que han sido oprimidas por los hombres y por el patriarcado blanco, que estén usando estos medios para hacerle una crítica, ¿no? O para contar las maneras en las que, en las que ha sido oprimido. Y creo que esto es especialmente notable y que hay que como que darle el mérito que se merece, porque en realidad lo que estamos haciendo es, en vez de separarme de esas herramientas que me han oprimido, les doy la vuelta. Y para eso hay que tener mucha energía y de verdad considerar que uno tiene mucho, que UNE tiene mucho poder y seguir luchando, ¿no? Para coger las mismas herramientas que te han oprimido a ti, darles la vuelta y ser capaz de hacer un comentario sobre esa opresión, ¿no? Y presentar una crítica, porque si todos nos vamos de Instagram y todos nos vamos de las redes, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? O sea, ¿quién se va a quedar para pensar críticamente? Las redes se van a convertir entonces en un espacio de neoliberalismo en el que se va a extender exactamente igual las dinámicas que hay fuera o dentro de la pantalla, ¿no? Entonces, tiene mucha fuerza que estas personas estén resistiendo desde dentro, no resistiendo desde fuera, que sería lo más seguro para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una tontería, pero yo trabajo mucho con Mixamo, que es cuando yo tengo un cuerpo 3D, Mixamo tiene como aplicaciones, o sea, perdón, animaciones ya hechas, ¿no? Entonces yo me bajo esta aplicación y esta animación y se la pongo a un cuerpo. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, y hablo también en cómo es importante destruir, ¿no? Esa opresión desde dentro de las herramientas destructivas, porque cuando yo pongo andar, me sale, o sea, solamente escribo andar y lo que me sale es las mujeres andan así y los hombres andan así. Obviamente yo puedo ajustar lo del hombre y meterlo en un cuerpo de mujer, pero yo ya estoy, o sea, esto está condicionado. La mayoría de personas que diseñan movimiento y animación porque ha sido el género que ha estado socializado más para este tipo bueno, para todo el tema tecnológico, todo el ámbito tecnológico, son hombres. Entonces no solo va de cómo se perpetúan estereotipos dentro de lo digital, que si nosotros no producimos contenido digital, nadie, o sea, no va a haber manera de cambiarlo, ¿no? Sino que eso afecta a un montón de industrias, porque, por ejemplo, esta web sobre todo es para videojuegos, temas de comercio, o sea, de publicidad y tal. Entonces, una manera de perpetuar los estereotipos, nosotros tenemos que estar ahí resistiendo y creando otro tipo de animaciones, otro tipo de cuerpo, otro tipo de digitalidades que engloben a muchas más personas, ¿no? Y formas del ser. Esto, por ejemplo, también es una página web donde yo busco modelos, algunos son gratis, otros los pagan, ¿no? Yo voy a por los gratis, pero para que os hagáis una idea, yo pongo mujer y esto es lo que me sale, ¿no? O sea, me salen algunas con ropa, pocas, y me salen en plan niñas anime sexualizadas, gente desnuda, porno robots, como a mí me gusta llamarlo, porque es o sea, son como una especie de rumba pornográfica, una porno chacha robot, ¿no? Como niñas así como muy, unas cosas, o sea, unas caras muy aniñadas, pero con unos rasgos, ¿no? Con caderas, pecho, ¿no? Los labios, todo lo que consideramos sexualizado. Y bueno, esto ya, o sea, el otro día, por ejemplo, probé a poner Black Woman y no salía ningún modelo. O sea, literalmente no hay modelos. En esta página web, que es bastante importante de descarga de modelos, no había modelo apenas de mujeres negras. Y eso ahora lo vamos a ver porque hay un artista que comenta en esto de los que eligió, de cuya obra vamos a hablar ahora. Entonces, creo que por todo esto, ¿no? Porque el 3D permite extender la realidad y que esa extensión de la realidad puede reemplazar mi experiencia y darme una experiencia nueva, que eso en realidad también es lo que hacen las imágenes, ¿no? Creo que en la sociedad de la imagen nosotros hemos visto muchas cosas que no hemos vivido y sin embargo lo consideramos nuestra experiencia. Esto puede ser súper negativo, pero creo que también tiene una parte positiva que se puede usar como espacio de resistencia política, es cuando yo uso el cuerpo 3D para tener una visibilidad en lo digital y para hablar de la opresión que he sentido tanto en entornos digitales como en entornos fuera de lo digital, pero que se perpetúan en lo digital. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que también esta herramienta se ha usado mucho por estas personas que han sido oprimidas y que tienen traumas, porque en el espacio virtual yo estoy protegida, ¿no? O sea, tanto el espectador que está viendo mi obra, como yo que la estoy haciendo, lo que está pasando no es real. A mí no me duele. Si yo, por ejemplo, he tenido una pareja maltratadora y yo hago
una película 3D sobre ese maltrato, a mí obviamente me mueve por dentro, pero a mí no me está volviendo a gritar, ni me está volviendo a agredir sexualmente, ni me está volviendo a pegar. Estoy protegida, pero estoy soltando esa catarsis también. Entonces, un espacio donde mucha gente que ha tenido trauma muy fuerte por distintos tipos de opresión puede soltar lo que está pasando sin que le haga daño. Es como una especie de exorcismo, ¿no? Un muñeco vudú. En plan, esto ha pasado, lo saco aquí y tampoco le hace daño al espectador. Es decir, es como una película, ¿no? Tú puedes empatizar porque es exactamente igual, ¿no? Tú empatizas muchísimo con lo que está pasando en la película, pero a ti no te está haciendo daño, ¿no? Como mucho te está haciendo pensar sobre cómo sería vivir bajo ese tipo de presión y de daño, ¿no? Entonces creo que por eso es muy importante como esa resistencia que se está haciendo desde el cuerpo 3D. Y ahora ya por fin me dejas de daros la chapa un poco y vamos a hablar de alguna obra que me parecen interesantes. Ya os digo, la mayor parte de personas que a mí me inspiran, ¿no?, para pensar y para hacer son gente racializada y sobre todo la gente que creo que está haciendo un trabajo más interesante en el 3D son gente negra y gente asiática. Bueno, los asiáticos también porque tienen una relación con la tecnología especial, ¿no? Pero hay gente, es Sondra Perry, que podéis, o sea, esto está en YouTube, ¿vale? Se llama Online It is the Game. Ella hace una película sobre su hermano, que era un jugador de una de las ligas estudiantiles de Estados Unidos, ¿no? De baloncesto. Y entonces lo que pasó es que EA Sports, ¿no?, que este tema de, o sea, esta empresa de videojuegos, de deportes, tal, que todos hemos jugado algún juego, yo creo que los Sims eran también de EA, de video games, ¿no? Pero esto es solamente de deporte. Entonces el hermano jugaba y hay un videojuego, o había un videojuego en Estados Unidos que era de las ligas universitarias, ¿no? EA Sports de básquetbol, de no sé qué, de la universidad, ¿no? Entonces cogieron durante muchísimos años los cuerpos y las imágenes de estos jugadores y la usaron sin su permiso. Y la mayoría de jugadores de ese tipo de equipo eran hombres negros, porque eran las ligas masculinas. Y nunca nadie les dijo nada ni les dio una compensación. Les robaron su imagen directamente. Entonces luego hubo pleitos, pero sobre todo a los jugadores negros fue a los que se les compensó menos económicamente y además a los que se les llegó a amenazar desde la universidad, ¿no? Como no amenazar físicamente, pero que habría represalias, ¿no? O que a lo mejor ya le quitaban una beca o cosas así. Bueno, un lío brutal. Y ella, que es súper inteligente, Sondra Perry, que os recomiendo su trabajo porque es brutal, todo lo que hace esta muchacha es brutal. Ella lo que hace es compararlo con cómo el Met de Nueva York se dedicó a robar arte africano y tribal y además puso a la gente, a los visitantes, a decirles, ¿quiere hacer como...? Espérate, a ver si puedo encontrar... Aquí sale ella hablando. Ah, no, pero esto ya de las charlas suyas, ¿no? Aquí como que salen, a ver si sale lo del... Aquí sale el videojuego, ¿no? Sale el hermano también. Este es el hermano, encima, y el hermano luego sale hablando también. Y al mismo tiempo vemos todo este arte que los museos se han dedicado a robar, literalmente, y exponen sin ningún tipo de pudor. Y eso es todo lo que se le ha robado a muchísimas culturas que no lo tienen en su posesión, sino que supuestamente, o sea, es como, bueno, yo te enseño estas cosas, ¿no? Como que globales somos, cómo aceptamos a los demás y cómo damos diversidad, pero es que en realidad toda esta obra yo la he robado, igual que el hombre blanco se siente en potestad de robarle el cuerpo a estos jugadores de baloncesto y usarlo para ganar millones de dólares, porque esos videojuegos ganan, pues imagínate, ganan millones de dólares. Ella es muy interesante porque además tiene una obra, es que esa no he encontrado el vídeo porque no está disponible online, pero os podéis meter en la web a ver la imagen, la instalación está bastante chuli. Y tiene una pieza, una exposición que se llamaba Tifón Coming Soon, o Coming On, ¿no? Como que viene un tifón, ¿no? El tifón que viene. Y entonces Sondra Perry es una persona que se identifica como gorda. ¿Y qué pasa? Que ya es difícil encontrar un cuerpo de mujer negra en internet, pero es que un cuerpo de mujer negra gorda es imposible, es muy difícil. Hay algunos de blancas, pero es como ya rozando lo caricaturesco, ¿no? En el sentido de que son como cuerpos, como que casi la animación o el tipo de modelo es como una cosa de humor, ¿no? Para reírte de las personas que están gordas. Pero es que ya ser negra e intentar encontrar tu cuerpo en internet es imposible. Entonces lo que tuvo que hacer ella fue coger un cuerpo normal y corriente, hacerse un escáner 3D de su cara y pegárselo a un modelo, para ella sentir que de alguna manera estaba presente, ¿no?, en ese cuerpo digital que necesitaba para contar una historia. Eso es una parte, no es toda la exposición ni de lo que trata toda la pieza, ¿no? Pero también vemos aquí por detrás como una simulación de la piel, ¿no? Como hacer zoom en la piel, ¿no? Y al final ella se está... O sea, imagínate qué duro es que no encontrásemos, imagínate que todo fuese digital o imaginaos que todo fuese digital y que tú no encontrases una representación corporal de ti misma, ¿no? De ti misma. Entonces ella tiene un trabajo muy potente, ella es una persona súper compasiva, súper, no sé, tiene muchísimo que dar, muy generosa, a pesar
de las opresiones que sufren, ¿no? Pero tú con esto conectas al final, ¿no? Yo creo que las personas negras, igual que las personas transexuales, no binarias o algunas razas, ¿no? Porque al final también lo tecnológico tiende a ser un, como muy homogéneo de lo blanco, ¿no? De las formas blancas, de las caras blancas, de los cuerpos delgados también, porque también es muy difícil o es más difícil encontrar un cuerpo de otra manera, que no sea muy delgado, canónico, un poco pornográfico. En internet es complicado si no eres un hombre. Entonces creo que ella está haciendo como un alegato bastante potente de lo que significa tener un cuerpo que no encuentras en internet y que por tanto no puede ser visible. Otra mujer que está haciendo cosas bastante interesantes, estos son como cosas de Instagram porque muchísima gente ni tiene web porque son artistas súper jóvenes, otros no tanto, pero son artistas jóvenes. Está Victoria Cris, que creo que es brasileña, o quizás angoleña, no estoy segura, pero que trata mucho también sobre la representación de la mujer negra, ¿no? Ella se hace su propio modelo, este es su primer modelo, que ya lo diseñó y lo modeló, que es brutal, supongo que a lo mejor ha partido de algún escáner 3D o que ha partido de algún, no lo sé, no os puedo decir con seguridad si lo ha modelado desde cero, pero además lo ha modelado usando Blender, que Blender es una herramienta gratuita de 3D que creo que es muy importante y que muchísimos artistas están usando Blender, ¿no? Porque todo el mundo habla de Cinema 4D, de Maya, tal, no sé qué, pero hay herramientas gratuitas que te permiten hacer 3D. Si eres modelador, puedes ponerte como súper serio y hacer cosas brutales, pero también en temas de animación, ¿no? Entonces está Victoria Krim, y luego está Elin Sahim, que no estoy segura de su ascendencia, pero que también trata mucho el tema de las pieles, hay mucha gente con vitíligo, el cuerpo interactuando con superficies que parecen un poco ciencia ficción, ¿no? Que también distorsionan el cuerpo, como en este caso, ¿no? Esto supone que es una pieza como de moda, ¿no? Es un vestido de gelatina o de medusa, no sé cómo lo traduciría ella. Pero es bastante interesante cómo trata el tema de las pieles, que es una cosa que en 3D suele estar es bastante difícil de tratar si no tienes una habilidad con el software bastante gorda, porque creas pieles es complicado. Pero es muy interesante como mucha gente, ella también es una persona racializada, ella no sé su ascendencia, pero es racializada, en Estados Unidos, y creo que va bastante interesante ver cómo hay otros tipos de pieles y hay otros tipos de cuerpo y otros tipos incluso ya de configuraciones de la piel, ¿no? Ya más allá del color, sino como por ejemplo el vitíligo, que es una cosa que mucha gente vive con ello. Y luego está American Artist, que es este artista no binario, hace unas cosas bastante interesantes, porque él fue asignado al nacer hombre negro, bueno, él es racializado, pero además fue asignado hombre y no se identifica con ello, ¿no? Y eso en la masculinidad negra es bastante complicado, entonces está abriendo muchísimo camino para muchísimas personas no binarias, ¿no? En su grupo social. Y lo que hace en esta pieza es que copia, bueno, está hablando de el tema de Blue Lives Matter, que era como una reacción que hicieron los policías a Black Lives Matter, que era como que ellos decían que las vidas azules importaban porque los policías llevan de azul. Entonces era como coger una opresión sistemática a un grupo que estaban matando a la gente y decir, no, pero es que a nosotros también nos matan, ¿no? Como esta cosa del opresor de, ¿por qué no hay un día del hombre? Y es como, pues porque a ti no te han hecho nada. Por eso no hay un día de un hombre y un día de una mujer, es que esto es absurdo. Entonces es el mismo comentario absurdo, pero que sin embargo llega a un punto casi de empatía con esta gente porque igual que a lo mejor, o sea, lo que dice, ¿no? Aquí, para las personas que no puedan leer inglés, ¿no? O que no lo entiendan, que dice, no le desearía a nadie que fuesen definidos por su piel. Y esto creo que es muy interesante porque casi todos los grupos sociales que debemos unirnos en la interseccionalidad, como el mínimo común denominador que tenemos es el cuerpo. Y que yo entro a un bar y me pueden juzgar por mi cuerpo por ser mujer, pero es que si tú eres mujer negra te van a juzgar más, y si tú eres mujer negra y entras con una mujer de la mano te van a juzgar más todavía, y si eres una mujer negra transexual más todavía. Entonces esto va por niveles, pero todo ataca al cuerpo. Y creo que es un tema en el que nos deberíamos unir porque es la protección, ¿no?, que nos podemos ofrecer los unos a los otros, que nuestro cuerpo no debería ser algo que nos definiese hasta tal punto, si no queremos, ¿no? Luego hay gente que performa su cuerpo de alguna manera porque quiere que su cuerpo le defina, genial, ¿no? Como también puede ser la ropa, que es otra forma de performatividad. Pero el caso es que tú no puedes escaparte de los prejuicios que te vienen, ¿no? Por ejemplo, la que dice, mi presencia amenaza a todos los que no son como yo, porque la experiencia American Art es entrar a un sitio y que alguien se agarre el bolso o que por ser una persona negra piense que va a robar o piense que va a agredir, cuando esto no es así, ¿no? Entonces es bastante fuerte, ¿no? Como el tema de coger una piel azul, vincularla a un fenómeno político que está pasando de no encima solo matamos a personas racializadas, sino que vamos a decir que las víctimas somos nosotros, y darle la vuelta a esa manera tan inteligente de decir, imagínate que tú, por el color de tu piel, la gente te repudiase, ¿no? Solamente por tu presencia.
Y esto es bastante interesante, y con una exposición que era con unos pupitres, es decir, es que hay una instalación bastante guay y en su página web lo podéis ver y tiene también bastante ensayo, un ensayo bastante bonito y tiene otras exposiciones, ¿no? Ha estado también colaborando con la Whitney y todo está, o sea, con el Whitney, el museo este, y tiene bastante cosas bastante chulas, ¿no? Como que también está apretándole las tuercas desde la colaboración, ¿no? Luego está la Junet, que esta también es una chica negra, que creo que también tiene ascendencia latinoamericana. Y entonces ella lo que hace es que a través de, esto es motion capture, porque ella creo que es muy muy buena con, bueno, con los trajes estos de movimiento que se llaman mocap suite, y entonces tú te pones ese traje y te traduce tu movimiento, lo traduce al ordenador, ¿no? Y se lo puede aplicar a un cuerpo, es como que crea una animación para un cuerpo digital. Entonces aquí contrató a varios bailarines y o sea, los elementos del entorno están reaccionando a su baile, están siendo activados por su baile. Era una performance que se hacía también en vivo, que tú veías a la gente bailando y luego veías cómo eso se traducía a la pantalla, ¿no? Que me parece como doble empatía, como alguna otra de las piezas que vamos a ver, porque tú empiezas a identificar que efectivamente ese cuerpo en la pantalla representa un cuerpo real. Entonces, esta empatía como que a la gente se le queda más clara, ¿no? En plan, lo que está pasando aquí está pasando en la pantalla y es una extensión válida. Entonces era pues como una performance de cómo el cuerpo al final activaba un movimiento, bueno, un movimiento político, pero en este caso un movimiento de lo digital y del espacio, ¿no? O sea, como tu cuerpo puede crear un movimiento, una dinámica dentro de tu contexto, ¿no? En este caso es mediante el baile y los efectos especiales, pero hay una traducción política a cómo los cuerpos negros estaban cambiando el espacio en el que estaban, ¿no? Y esto me parece brutal. Y su trabajo es muy guay. Ella tiene, si ponéis la Yune en Instagram, también tiene, ella tiene una página, además de su página web. Y es brutal lo que hace, ¿eh? Tiene cosas muy, muy buenas. Y luego ella también ha trabajado en esta pieza, que fue dirigida por Alfredo Salazar Caro, pero ella era también la técnico de animación con el traje este, ¿no? La que controlaba la movida. Entonces, esto es una película que también está disponible en YouTube, es de realidad virtual y es 360, ¿no? Se puede jugar dentro del espacio. Aquí creo que ya se puede empezar. Y cuenta el éxodo de los inmigrantes mayas desde la jungla de Guatemala hasta Arizona, que creo que fue en 2014, no estoy segura, pero creo que en 2012, 2013, 2014 hubo un éxodo bastante grande porque estaban quemando ciertas regiones del Amazonas, es decir, lo estaban echando de su tierra. Entonces tú aquí ves pues, este cuerpo que tú reconoces, ¿no? Porque es antropomorfo, aunque sea un espíritu, ¿no? Que te está contando cómo ama su tierra, ¿no? Aquí tiene su casa también. Ya os digo, esto se puede hacer desde internet. Eh, eh, nada, pues tú ves dónde ella vive, ¿no? Ella tiene un discurso de me encanta mi casa, soy feliz, me encanta estar aquí. Y de repente, ¿no? Como que además la película tiene una duración de 8 minutos, empieza a ver niebla y descubres que se está quemando donde ella vive. Lo están quemando, ¿no? Porque eso es lo que pasó, que para echar a los grupos que estaban allí, para poder explotar el Amazonas, pues se quemó ciertas partes con ellos allí y tuvieron que ir muchísima gente. Entonces aquí llega ya un momento del fuego, ¿sabes? Esto da miedo, ¿no? Y ella está diciendo, por qué yo tengo que morir solamente por estar aquí, ¿no? Y es bastante potente. Esto estuvo, no sé si en Sundance o en otro festival así guay. Y os lo recomiendo que lo experimentéis, que también escuché el audio. Supongo que quizá haya una versión en español, pero igualmente lo que dice es muy breve, se puede entender, un inglés asequible. Y estas son imágenes reales del exilio, ¿no? Y del éxodo que tuvieron que hacer estos migrantes mayas de ascendencia maya hacia Estados Unidos sin ninguna, bueno, teniendo que cruzar una frontera en la que tampoco se les permitió pasar o que tuvieron o sea, lo típico de nadar para cruzar la frontera, ¿no? Fue bastante traumático. Entonces, como un espacio en el que yo puedo empatizar, ¿no? Porque yo veo a esta gente y yo veo este cuerpo digital, pero luego veo las imágenes reales y pienso, no, es que esto es gente real, esto no es un videojuego, ¿no? Que tenga una estética del 3D que hay que luchar, yo creo que culturalmente a nivel de producir obra por distanciar de que es un videojuego o de que esos cuerpos 3D son solamente avatares, porque son apéndices de los cuerpos de otras personas o representan experiencias reales, ¿no? Me gustaría pensar, aunque hay gente que tiene una estética más videojuego y que quizás hace menos incisión activista, ¿no? Con su obra, pero creo que al final siempre hay una implicación política en todo lo que hacemos y que la gente que no usa el 3D políticamente lo usa políticamente de otras maneras. Eso también es otro tema, que lo podemos hablar luego si queréis. Esto es Luyan, que está muy chulo. Es un echi que voy a decir porque no sé cómo se define, pero que también hace performance con esto.
Este es el traje, el mock-up, que tiene estos puntos de referencia, que son las articulaciones, más o menos por encima de las articulaciones, que es lo que te permite traducir el movimiento, y aquí habrá un Kinect o algo así, o en algún sitio habrá una cámara. Y entonces lo que hace Luyan es jugar mucho con el estereotipo de lo asiático, ¿no? Y llevarlo al extremo. En plan, está escuchando la música típica de anime, ¿no? Serie de animación. Ella es chine, pero también como que mezcla mucho el tema de los japonés, porque yo creo que también los occidentales tendemos a meter en una misma bolsa todo lo que venga de Asia porque no conocemos, ¿no? Entonces ella hace como una exageración tal del estereotipo que ya se vuelve ridículo y que tú te das cuenta de que el propio estereotipo que usamos, ¿no? O que imponemos en la gente asiática sin saber bien su ascendencia, ¿no? De dónde vienen o cómo se identifican, pues es bastante interesante, ¿no? Como todo el tema de explotar el estereotipo hasta que se vuelve completamente absurdo y ya nos parece que escapa, ¿no? De nuestro imaginario, pero es muy guay. Y las performances que hace también creo que ayudan a identificar ese cuerpo que vemos como un cuerpo real que simplemente está poniendo parte de su poder, ¿no? De su capacidad de movimiento en un cuerpo digital. Esto es un poco epiléptico, así que si alguien tiene sensibilidad quizás debería haber advertido, perdonadme. A ver, en realidad voy a cortar algunas cosas porque me estoy pasando. Esto es Martina Menegón. A mí me gusta mucho y no es una chica muy conocida, pero esto, espérate, voy a ver si se ve la pantalla. Un momento. ¿Seguís viendo mi pantalla? Sí, ¿Veis sí. lo de Martina, no? Vale. No voy a poder bajar el volumen, bueno, no pasa nada. Lo vemos un poquito y ya está. Pero ya como que explora mucho la repetición. ¿No se oye? No se ve, ¿no? Espérate, a ver cómo se hace esto ahora. Voy a intentar salir de la pantalla. Ahora, un momentillo. Bueno, si no, lo puedo pasar también por link porque vamos a... Es que hay muchas cosas. Me motivo y al final no me da tiempo. A ver, esto lo puedo poner en el chat, ¿sabes? Porque es que es un poco complicado para luego ponerlo todo. A ver, dejo de compartir un momentillo y lo voy a poner en el chat. Vale. Esto de Martina Menegón, que ella trabaja mucho con eso, con la repetición constante del cuerpo, ¿no? Hasta el punto de que se vuelve, o sea, ya a lo mejor sale en ropa interior, sale desnuda, pero está en la repetición y la amalgama de cuerpos, ¿no? En esta pieza, por ejemplo, coge como si fuese un documental de animales y habla de los cuerpos que están como, en esta época del año los humanos se ponen en estas rocas, no sé qué, y tú ves solo cuerpos apilados y te da una sensación muy extraña porque te recuerda algunas imágenes de guerra, ¿no? Que creo que hemos visto todo en cuanto al holocausto y otros genocidios y tiene una perspectiva como extraña, ¿no? Y yo creo que habla un poco, o a mí me llega como, bueno, ella habla mucho de lo difícil que es tener una identidad personal propia, autodefinida en Internet, cómo se te impone, cómo te está llegando información, ¿no? Entonces, con esta multiplicidad de los cuerpos, como te carga el deseo, ¿no? Porque aunque esos cuerpos sea ella desnuda o ella en ropa interior, como tiene otras piezas, que en su web hay un montón de piezas, yo las recomiendo, porque está muy guay, de escáneres 3D de ella, aunque sea una cosa como considerada sexual, porque ella está ropa interior, la multiplicidad de su cuerpo como que llega a un punto que es abyecto y que te da repulsión, ¿no? Que no puedes desear, es imposible que desees tantos cuerpos, ¿no? Y también se habla un poco como bueno, como el cuerpo actualmente es un bien de consumo, ¿no? Y también se ha vuelto parte de una dinámica neoliberalista en la que tanto nuestro cuerpo como el cuerpo del otro está puesto siempre, ¿no? En ese lugar en el que se puede consumir y se puede multiplicar eternamente. Eh, Esta también es una pieza bastante temprana de 3D, porque yo creo que como que la mayoría de 3D hay algunas piezas del 2000, algunas, pero eso, pocas, ¿no? Y ya fue, yo creo, como 2015 o así, cuando empezó un poco más de 3D. Y esta es una... Well, not anymore, because, you know, who cares what you Esta es una comediante, en plan, una monologuista, que está haciendo un monólogo, pero nadie se está riendo de lo que está diciendo y además tiene como esta cara destrozada un poco por el avatar que ha elegido, ¿no? Por el escáner 3D que está un poco roto y está diciendo cosas como súper fuertes. Hay un momento que dice, ¿alguna vez has odiado tanto tu cuerpo que has cogido una foto tuya y la has estampado en la pared y luego la has clavado un cuchillo, no sé qué? Bueno, yo tampoco lo he hecho, ¿no? Como estas cosas de ironía de en realidad algo tan concreto no se te podría ocurrir si no lo has vivido, ¿no? Y ella como que hace que el humor se convierta en una cosa monstruosa, ¿no? But women, they're always like, newsflash, I'm on my period. No, they don't do that. But they do always go like this. And I know that because I do it. And everyone loves it. Hey, you guys.
es como que, bueno, que se puede llegar a extrañar y una cosa a mí que me interesa mucho es como cómo puedes transformar el cuerpo tanto, que lo vuelve indeseable, ¿no? En el buen sentido de que ya no se puede cosificar y no se puede desear sexualmente y sobre todo creo que para esto, sobre todo para las mujeres o cualquier grupo que sea un tipo de fetiche, ¿no? Para los hombres, como también pasa mucho en la transexualidad y con cierta raza, es como un buen momento de, te pongo mi cuerpo, sí, pero está como en un punto en el que tú no lo puedes desear porque te produce casi miedo, ¿no? Lo que estás viendo. Ya se pasa al morbo, ¿no? Es como que te produce incomodidad. Y eso me parece una herramienta muy potente para intentar anular, ¿no? Esa cosificación de las mujeres, pero también de la raza y de las condiciones y de las orientaciones sexuales. Este es un poco largo y os voy a pasar, si no, el enlace. Esta es una profesora mía que esto es bastante fuerte. Si alguien, o sea, es como un poco, no lo quiero poner aquí por si alguien tiene algún tema relacionado con esto, ¿no? O sea, como la advertencia sería que trata muy explícitamente sobre abuso sexual, entonces si alguien no se siente cómodo, tiene una experiencia, pues prefiero dejarlo sobre aviso, no voy a poner el audio, pero escribió un poema, esta es ella, que se escaneó 3D, a nivel 3D, y luego ella escribió un poema y entrenó a una inteligencia artificial para escribir como ella, entonces produjo como que creó un chatbot con la inteligencia artificial y ella le hablaba, y la inteligencia artificial y ella hicieron un poema, ¿no? Sobre la experiencia del abuso y lo que significa luego volver a disfrutar de lo sexual cuando has sido abusado sexualmente durante X tiempo, ¿no? Y con X violencia. Anneli es muy potente, es muy activa muy activa en las redes, es una activista queer bastante potente, así que creo que se llama Selfie Star en Instagram. Su trabajo es muy potente, ¿no? Pero si lo veis, prepararos para, bueno, que es una experiencia un poco fuerte, ¿vale? O sea, lo digo por si alguien tiene algún tema con eso que le puede hacer como un poco de catapulta, ¿no? Que le produzca síntomas. Entonces, bueno, pero lo quiero mencionar porque lo que hace interesante, ¿no? Porque además el cuerpo casi nunca se mueve del mismo sitio de la pantalla, mientras todo va pasando, está como estancado, ¿no? En un recuerdo que no puede salir de ahí. Luego está Jess Tucker también, que esta es una amiga mía y su trabajo está bastante guay, trata mucho con el cuerpo, la agencia del cuerpo y lo digital. Ella tiene una página de cargo, creo que es de cargo colectivo de Behance. Si ponéis Jess Tucker os sale y la verdad que su trabajo es que no me deja ponerlo directamente porque es un enlace privado que solo se puede hacer de la web. Pero el trabajo que hace ella está muy bien también. Como el cuerpo, por ejemplo, tiene una pieza que es este tipo de cuerpo, ¿no? Este tipo de representación corporal con las instrucciones de un microondas, ¿no? O algo así como leída de determinada manera o con ciertos fragmentos de esa instrucción del microondas, como que parece como una carta de alguien que te está dejando usarlo como tú quieras, ¿no? Como esa especie de pérdida de agencia total y de personalidad total que a veces adaptamos, creo que todos en las redes y no, como que nos supeditamos, ¿no? a los servicios, porque al final usamos muchos servicios de manera gratuita porque estamos vendiendo nuestros datos como intercambio y a lo mejor pues no tenemos esa conciencia crítica, simplemente pues nos da igual nuestra persona, ¿no? Nuestra persona digital y el trazado, ¿no? O la estela digital que podemos dejar con nuestros datos y simplemente usamos esos servicios, ¿no? Y eso es una forma de esclavitud y es una forma de dejarse. Entonces ella coge las instrucciones del microondas y como que coge ciertas partes y parece que está hablando una persona, ¿no? Es muy triste lo que dice esa persona microondas. Muy interesante. Esto también es de Luyan, os recomiendo que os apuntéis el Vimeo, no lo vamos a ver porque no hay tiempo, pero es como una especie es un juego, creo que va a ser un juego, o que se va a poder acceder en modo de juego, pero tiene como un playthrough o una película, ¿no? Que ha hecho en este entorno virtual y es brutal, trata mucho sobre un contenido más filosófico sobre el cuerpo y sobre el tiempo y las dimensiones de la realidad es muy chulo, ¿no? Porque es como, sigue teniendo esta estética como kawaii, súper exagerada, que a veces se vuelve muy creepy, o sea, que un poco Animal Crossing también, ¿no? Todo este tipo de cosas está muy bien, pero es muy filosófico lo que dice. Y viene todo subtitulado en chino y en inglés, así que es bastante fácil, ¿no? Es muy interesante, como que hablan del cielo, de la muerte, de la multiplicidad, del espacio, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Esto es como más filosófico, pero también me parece un uso muy interesante del cuerpo, sobre todo también por la estética que es como más anime, ¿no? Que se aleja más del realismo de lo que hemos estado viendo. Pero también es un comentario bueno, a la estética, sobre todo que se asocia con lo oriental. Y luego algún Instagram, Olga Mikfedorova es muy guay. Creo que no tiene web,
creo que solo tiene Instagram, pero merece mucho la pena verlo. Ella es muy realista, utiliza muchas luces, ¿no? Pero también hace comentarios sobre el vello, el cuerpo, la condición de esa mujer, de ese hombre, el surrealismo que se implica, ¿no? Con esa división binaria de los géneros, ¿no? Y cómo hay otras realidades. También pone mucha gente, muchos personajes, ¿no? En su obra que son elfos, que son gorilas, ¿no? Pero se identifican como personas. Es bastante guay. Creo que tiene algunos vídeos, pero sus vídeos solamente son ahora mismo solo están disponibles en galería y no están disponibles online porque las galerías tienen como exclusividad sobre su obra ahora mismo. También está Naganeo. Naganeo está en Instagram también, ¿eh? Y hace muchos comentarios sobre el cuerpo, en lo digital, ¿no? Creo que ella es japonesa. Tiene mucho con esta, también es como parecido a lo de Lu Yang, pero de una forma como un poco más triste, como si los cuerpos que ella usa estuviesen atrapados en esa especie de glitch, ¿no? Y Sandra Araujo, que hace unas cosas chulísimas, ella también está en Instagram y es una chica encantadora, creo que es portuguesa o brasileña, no estoy segura, creo que es portuguesa. Y utiliza mucho los feeds de diferentes redes sociales para meter a sus personajes como una especie de encierro domiciliario dentro de la interfaz. Y está muy guay, ¿no? Que usa los píxeles, que aquí se pueden ver perfectamente los píxeles del ordenador, ¿no? Y como esto no para de moverse porque está siempre en movimiento, suelen ser vídeos. Es muy interesante, hace muchos comentarios políticos, además sobre figuras políticas que se asemejan, por ejemplo, de Trump, tiene vídeos con Trump, ¿no? También, que se asemejan, ¿no? Que tiene la valentía de nombrar a estas personas. Luego está José Carlos Casado, que también está muy guay, que habla sobre el cuerpo como la violencia de lo erótico, del sexo y de la violencia ejercida desde el poder, ¿no? Como el poder de lo erótico o el poder desde la agresión, pero que igualmente tiene un componente de violencia y como que explota las pieles, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, con lo primero que hablábamos de la textura, ¿no? Yo esto jamás lo he tocado en mi vida, pero me puedo imaginar el tacto que tiene. ¿No? Él juega mucho con esta tactilidad, ¿no? Él es español, además, y está viviendo, creo que estudió en Nueva York o algo así, hizo un máster y se quedó por allí, lleva ya 20 años allí y la verdad que es una cosa, esto es lo único que tiene de 3D hasta el momento, pero también tiene una performance que se puede ver en su página web. Eh, si pones José Carlos Casado Sacrifice, sale su web y se puede ver la performance en la que esta figura está bailando y hay una persona también que está en el espacio de la galería bailando, entonces ocurre esta transmisión, ¿no? De que lo que le pasa al cuerpo digital lo está haciendo un cuerpo real. Luego está Sasha Katz, que también se ha hecho bastante famosa, esta es una artista iraní que trabaja desde lo queer, desde el imaginario del lesbianismo, y esto es bastante fuerte porque en un país como Irán, en el que hay una represión muy fuerte, esto no es como si lo hiciésemos en España, en plan, esto es potente. Por suerte ha tenido, creo que no está allí ahora mismo, pero no sé si tampoco podría volver. Y bueno, ahora mismo trabaja también para marcas, ¿no? Tiene unos colores muy bonitos también que se asemejan mucho a la realidad, pero es bastante explícito sexualmente desde un lugar en el que no llega a ser visceral, ¿no? Que se puede conocer y permite un acercamiento, ¿no? No es súper agresivo. Y luego ya Colby Satterwhite es muy gracioso, uno de los primeros artistas que yo conocí que jugaba con el 3D, con lo queer, con su imagen real, entonces como un personaje que él tiene queer dentro de un universo digital de voguing, en el que estudia la representación de las mujeres, por ejemplo, que salen ahí las señoritas de Aviñón, ¿no? Dando vuelta a ese cuadro, y luego tiene una representación de cómo se exotiza, ¿no? El cuerpo de la mujer negra, aunque él es un hombre, pero ha sido creado en un matriarcado y además tiene una performatividad también a veces femenina de su persona dentro de los ballroom y de toda la cultura de voguing en la que él ha estado metido, pero tiene su propia escritura, ¿no? Que actúa como un objeto, se crea, esta pieza creo que dura bastante, no sé si llega a durar como, hay 5 fragmentos, unos 40 minutos, se pueden ver todo en Vimeo también, en su Vimeo, y merece la pena meterse en teoría esto es de realidad virtual y merece la pena verlo con las gafas, pero no todo el mundo tiene y creo que Vimeo no te deja, ¿no? Pero en muchas galerías sale bueno, se puede ver la pieza en realidad virtual y es bastante guay lo que hace ese tipo. Así que nada, hasta aquí toda mi charla, en plan mi tsunami de información y nada, al final yo creo que nos deberíamos quedar con esa idea de que en el cuerpo de otro estamos nosotros y que lo que le hagan al cuerpo del otro nos lo hacen a nosotros y que el 3D es una herramienta para proteger a la gente de esos traumas que nosotros hemos tenido y que podemos compartir y que también puede ser un espacio de resistencia política porque al final mostrar la vulnerabilidad, ¿no? Y compartirla es muy importante para, o sea, no solo depende de la agresividad y del enfado que tengamos hacia el opresor, sino también depende de cómo seamos capaces de unirnos entre nosotros y crear un espacio más seguro y para todos, porque eso es político también. Así que nada, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Maile, por la ponencia, por esta presentación tan maravillosa. Y bueno, que añadir que nos encanta tenerte aquí en Murcia, aunque sea de forma virtual. Y bueno, virtual entendido como tú nos has explicado, claro. Y nada, vamos a abrir la ronda de preguntas. Podéis escribir por el chat o hablar directamente. Sí. Y bueno. No sé, pregunta primero aquí si hay alguien aquí que quiera comentar algo. Luego no decís que nos hacemos caso. Ay, madre mía, he escrito un montón. Bueno, ¿queréis preguntar algo? Yo no quiero preguntar. ¿Hay alguien aquí que quiera preguntar algo? Ahí. Aquí hay un comentario, lo estoy leyendo para poder contestarle. ¿Puedes leerlo en voz alta? Sí, pregunta Héctor. Bueno, si lo quieres leer tú esto, si no, te lo puedo enunciar yo, lo que tú quieras. Si quieres leerlo tú o preguntarlo y lo hablamos. Estoy un poco miope, si quieres leerlo tú. A ver, lo leo. Hola Maite, gracias por tu presentación. Muy interesante tus ejemplos. En particular me ha gustado mucho American Blue. Quería preguntarte por una cuestión que yo me pregunto mucho. Si el medio 3D realmente es un cambio tan importante independientemente de su nivel de texturización o volumen, como cómo hacernos cambiar una conciencia y que las obras no caigan en algo que ya se ha criticado mucho, por ejemplo, respecto a la fotografía documental, que funciona más como una confesión rápida de las clases o grupos menos desfavorecidas a nivel de recepción, incluso pudiendo llevar a una especie de nivel lúdico de placer, culpabilidad por la espectacularización de la imagen. Wow, no sé si lo he leído bien. Sí, lo sale de ello. No, muchas gracias Héctor por el comentario. La verdad que son temas que yo me pregunto mucho, porque uno de los peligros que creo que tiene el 3D es que es tan bonito, en el sentido de como que llama mucho la atención, ¿no? Como esas fotos que yo creo que tú, bueno, no sé si yo tengo una imagen en la cabeza, a lo mejor tú tienes otras, ¿no? Pero muchas veces está como esa presentación bella de una realidad muy hostil que a veces ha tenido la fotografía documental, ¿no? De irte a un mundo, sobre todo si eres la mirada del otro, que llegas a un sitio y retratas una sociedad menos favorecida, ¿no? Y una realidad de a lo mejor que a nosotros nos parecen exóticas, ¿no? Y que a lo mejor en vez de hacernos despertar y tener una conciencia, pues lo que nos hacen es como una especie de lo que tú dices, ¿no? Como esta cosa de placer, de puedo ver esta realidad, pero a mí no me afecta, como un tema ahí raro, ¿no? Pero yo creo que lo importante, sé que hay gente que utiliza el 3D como una herramienta, como una extensión del comercio, ¿no? En el sentido de que al final siguen utilizándolo porque es bonito, porque es algo nuevo, porque permite, ¿no? Como que al final tú ves 3D y miras, ¿no? Porque es muy impresionante. Muchas veces, sobre todo la gente que trabaja mucho realismo, es muy, muy impresionante. Pero creo que para mí lo que diferencia esta obra es que son los sujetos hablando de sí mismos, en el sentido de que esta gente es la que soy negra y me ha pasado esto y lo cuento, y esta es mi herramienta de contarlo, o he tenido una agresión sexual y esta es mi herramienta de contarlo, ¿no? Como que es una mirada más hacia adentro y que lo comparto contigo, que me parece súper generoso por su parte, que una persona que viene de fuera y cuenta esa realidad, ¿no? O sea, a lo mejor yo de repente me pongo a hacer cuerpos negros cuando yo no he tenido esa experiencia y no estoy ayudando a nadie ni estoy colaborando con nadie, pues también eso es muy complicado, ¿no? Creo que es otra forma de colonialismo, que creo que es lo que muchas veces ha hecho algunas partes de la fotografía documental, no todas. Entonces creo que hay que tener como ese nivel de conciencia de, si no es tu realidad, colaborar con las personas muy estrechamente, que no sea tu pieza solo, sino que sea la pieza en colectivo, de un colectivo concreto, de un barrio, de un grupo social, y que si es tu experiencia, pues que por lo menos no bloquea a la gente de fuera y no se convierta como en un fetiche, ¿no? De poder meterte como hasta tal punto, ¿no? Pero es complicado porque los videojuegos no han educado tanto la mirada en que estas cosas son avatares, que esto no son cuerpos, que un poco va a haber ahí, hay una pared que rompe y que hay que hacerlo con cuidado porque si no es verdad que se podía hacer al lado del fetiche. No sé si se me escucha o... Sí. Gracias, que me ha encantado tu respuesta y bueno, la verdad que es algo que me pregunto mucho y creo que lo has respondido, que me ha parecido muy interesante y sobre todo al final que has dicho pues lo de algo más colectivo y creo que también el medio en el que se expone, no sé, comparten estas piezas independientemente de que sea 3D es importante, ¿no? Que si se reflexiona sobre el medio en el que se exhiben o se comparten es algo muy potente. Sí. Siendo así 3D.
Sí, pero es cierto que hay que tener también cuidado con el medio de distribución porque hay cosas que se han hecho y siempre hay que rascar un poco, ¿eh? Porque en Instagram estaba una cosa que fue como mega novedoso, que fue el Instagram de Lil Miquela, que se llama, ¿no? Que esta chica que es una chica de 19 años, ahora lo podemos pasar al Instagram también, que es un avatar 3D y que se dedica, ha hecho anuncios de televisión con modelos reales, ha hecho videoclip, va al Coachella, tiene fotos con Rosalía, pero es generada, ¿no? Como que cogen una imagen de Rosalía tal y la meten allí. Y entonces se empezó como a mirar que de dónde venía eso, que lo había empezado, porque qué interesante, ¿no? Esto de la agencia, de un personaje digital dentro de un medio, no sé qué, no sé cuánto, y empezaron a rascar y era una agencia de tecnología solo compuesta de hombres que lo habían hecho con ningún propósito político, era solamente para ganar dinero porque vieron que tenía, que la gente respondía, ¿no? Entonces hay que rascar un poco y enterarse bien como hay muchísimo arte. Yo no sé si será porque el algoritmo me tiene ya mega catada, pero yo nada más que veo muchísimo 3D en Instagram porque también es como una cosa que la gente a lo mejor no tiene mucho dinero. Vender 3D, por ejemplo, yo no sé si eso va a ser posible hacerlo, igual que es un problema vender vídeo digital porque la gente no quiere una cosa comprar, no que se pueda reproducir. Entonces creo que como a mucha gente le falta dinero medio, pues las redes sociales suelen ser un punto en el que mucha gente comparte obra, ¿no? Pero ahí es también un poco más difícil buscar información. Pero bueno, yo creo que rascando un poquito e informándose y tal, pues a veces nos podemos equivocar y puede ser que yo haya enseñado el trabajo de alguien que oprime a alguien de otra manera, ¿no? Pero me gustaría pensar que no, ¿no? En ese aspecto. Pero creo que al final las redes sociales tienen su parte mala, que es que al final te están metiendo en el mismo distribución neoliberalista y de imagen, 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 y la gente a lo mejor no es el espacio para que se pare a pensar, pero al mismo tiempo también a lo mejor mucha gente pues se ve reflejada ahí, ¿no? A lo mejor muchas chicas, pues yo pensaba la iraní esta, ¿no? Que está hablando del lesbianismo y esa performatividad tan bonita de la erótica, o a lo mejor muchas chicas árabes, ¿no? Que tienen problemas en sus países de origen con este tema, incluso en el nuestro, porque tampoco hay que exotizar los problemas, porque también tenemos los mismos aquí, pues puede decir, pues yo puedo estar aquí, ¿no? Yo puedo amar y yo puedo tener una sexualidad. Entonces tiene como siempre esa doble cara y es súper complicado, ¿no? Pero me gustaría pensar que, bueno, al menos durante un tiempo, antes de moverse a punto como de más visibilidad, que esta gente va a poder por ahí mostrar su obra, ¿no? Y mucha gente no está en Instagram, ¿eh? American Artist, por ejemplo, no está, nunca ha tenido Instagram, creo. Y su página web está muy guay. Ella lo tiene todo ahí, o sea que lo recomiendo. Pero muchas gracias por tu pregunta, Héctor. Gracias a ti. Bueno, en el chat ahora aprovechaba para decir que sí que se vende 3D y que ahora mismo no han compartido enlaces para que lo veamos. Sí, qué guay. Ahora lo voy a mirar. Y no una pregunta, es como, te iba a proponer que a lo mejor si pudieses hablar sobre tu obra que tienes aquí expuesta en el OIOS, por si quieres expandir un poco el concepto de la obra que tenemos aquí. Ah, Y pues sí, mira, lo voy sería a interesante. compartir. Pues sí, me parece, es que claro, digo yo, cierto, yo que hay tanta gente haciendo cosas chulas, ¿no? Que como pero bueno, lo voy a compartir porque bueno, al final también hay cosas que se pueden hablar, ¿no? Espérate, voy a ponerlo por aquí. Está en privado, esto es así para las personas que han venido. Pero voy a ponerlo por aquí. A ver cómo lo puedo compartir. Aquí. Bueno, la pieza que yo tengo aquí la voy a poner sin sonido. Se llama 7 años de mala suerte. Está en inglés porque la voz que narra esto, que ahora la puedo poner un poquito, es una inteligencia artificial que he enseñado a hablar como yo. Entonces yo le grabé, creo que fueron 40 minutos de audio de un guión no sé qué, y con eso han entrenado a la inteligencia artificial y esta voz no es la mía, pero en inglés suena muy parecida. Entonces, esta pieza, yo la empecé en abril, lo que pasa es que la dejé un poco abandonada porque es un tema también bastante sensible para mí, como que no, al final nunca la reutilicé y si no fuera gracias a vosotros y al festival, pues no hubiese pensado, ¿no? En darle una salida y os lo voy a agradecer siempre porque estoy contenta y me ha servido como un poco catarsis, ¿no? Pero bueno, yo desde muy pequeña tuve un trastorno de alimentación, empecé cuando tenía 8 años, hasta los 24 he estado mala, con más o menos gravedad, como la máxima gravedad que tuve fue con 15 años, estuve en rehabilitación y en un hospital y tal. Y entonces era esta idea del cuerpo como elemento maleable, ¿no? Como algo que se le da forma y que parece que las personas tenemos como esta capacidad de siempre volver a la forma original, ¿no? En plan, te dicen, te maltratan, te acusan o tú mismo, ¿no? Porque al final en un trastorno de la alimentación el cuerpo de alguna manera se vuelve como un material escultórico en un sentido destructivo y negativo que no tiene ningún glamour, ¿no? Pero es que no sé cómo, bueno, como un material, ¿no? Que se puede moldear.
Y entonces, pues toda esta idea del cuerpo era, en esta parte sobre todo, ¿no? Que hay una deformación de la cara. Luego grabé vídeos con el móvil porque yo creo, o sea, por ejemplo, este programa que usa de 3D, que se llama Maya, pues lo tengo ahora porque soy estudiante y quien sea estudiante puede sacarse una licencia educativa, por cierto, igual que de Cinema 4D, en teoría. Creo que hasta, no sé si hasta dentro de 6 meses habían ofrecido una licencia, os lo digo por ahí, y luego la gente con Blender, ¿no? Que hay cosas gratis. Y luego grabo mucho con el móvil porque me parece que es un instrumento que no todo el mundo tiene, porque no es global, por mucho que nos vendan que lo digital es globalizado, pero me parece como un instrumento que tenemos bastante a mano y que esa imagen pobre merece la pena explorarla, ¿sabes? Porque una imagen además que siempre tenemos en la mano, que se puede, ¿no? Como hacer un poco de registro de una vida, ¿no? Entonces los vídeos son de mí haciendo como presión o punción en mi propio cuerpo, ¿no? Y que también está esa destrucción del cuerpo a través de los píxeles. Eh, y siempre está mediado o empiezan a aparecer estos personajes que yo trato con las pieles, como tengo un poco de conflicto con el tema de la piel, porque al final yo soy una persona blanca, ¿no? Y no me voy a poner una piel negra ni muchísimo menos, pero tampoco me gusta usar la piel blanca porque no sé si eso a veces bloquea a ciertas personas que no tienen ese color de piel, ¿no? Que está identificada con la raza caucásica. Entonces intento explorar la piel como material, en este caso es plástico, pero también hay muchos materiales como cromo, metal, aluminio, ¿no? Que permiten reflejar ciertas cosas. Yo estoy explorando por ahí y si alguien está haciendo 3D, como que le animo a hacer eso, ¿no? Que al final tú puedes contar su experiencia porque tú tienes un cuerpo blanco, tienes, bueno, pues yo soy asignada mujer al nacer, me identifico como mujer y soy blanca, como una categoría un poco opresora o potencialmente opresora, que todos deberíamos ser conscientes de esto, pero bueno, yo puedo contar mi experiencia también poniendo mi cuerpo ahí, ¿no? Pero intentar buscar maneras de por lo menos que nuestra experiencia sea más universal, ¿no? Y que no excluya, que no bloquee a la gente de nuestra pieza, ¿no? En plan, no, porque yo soy asiática, porque yo soy negra, porque yo soy trans, esta pieza como que no me llega, ¿sabes? Creo que al final, en esta pieza, por ejemplo, el poema es bastante personal sobre esta experiencia de perder la forma y ganar la forma en cuanto al deseo ajeno, ¿no? Que para mí era una constante en mi vida. También yo empecé a tener estos problemas cuando empecé a tener relación con las pantallas. Hay estudios que dicen que muchos trastornos de la alimentación tienen mucho que ver con el tema del uso de las pantallas y del consumo, ¿no? de material audiovisual que viene de Occidente sobre todo, aunque bueno, supongo que eso es una aseveración así un poco general y que quizá también en Asia y en otros países haya problemas con el tipo de representación de los cuerpos, ¿no? Pero cuando se tiene interacción con las pantallas, cuando suele despertarse, hay estudios que decían que en una isla, es que ahora no lo recuerdo, ¿no? Y suena así como inventado, pero que hay lugares donde no había televisión y donde no había pantalla, ¿no? Y acceso a la sociedad de la comunicación o de ese flujo de imágenes grandísimo, y que en esos lugares no había casos de trastorno de la alimentación y que en cuanto llegaron las pantallas se dispararon, porque tú ves un cuerpo que no te que tú no puedes llegar a ser, ¿no? Pero que de alguna manera te están asignando, ¿no? Entonces esta pieza trata sobre esa mediación que tiene la identidad por las pantallas y que creo que puede ser muy guay, muy performativa y muy liberadora, pero al mismo tiempo, a veces, o sea, lo digital es material a su manera, ¿no? Y yo en esta pieza, cuando hay momentos en los que se destruyen las cosas, ahora va a pasar, ¿no? Que como que estos cuerpos se desintegran y que se ven los píxeles a veces, ¿no? Como que a mí eso me interesa porque eso evidencia que si algo se puede destruir es que es material. Y entonces, si algo es material, aunque no comprenda esa materialidad o aunque no tenga una experiencia directa, porque lo digital sigue siendo un poco abstracto, tiene un peso y tiene un cuerpo y puede afectar tu materialidad, puede impactar contigo, ¿no? Como una colisión. Entonces, yo he conocido a mucha gente y creo que es un tema que ha afectado históricamente a mujeres, pero cada vez lo veo más en hombres. Yo también he conocido a hombres, sobre todo homosexuales, hombres transexuales que han tenido problemas con los trastornos de la alimentación y al final yo creo que tienen que ver con cualquiera que esté bajo una mirada que le dice cómo tienen que ser, ¿no? Dentro de esta cosa que todavía sigue de una imposición de los cuerpos, a lo mejor en los 2000 cuando yo estaba más enferma era el tema de la supermodelo super flaca, ahora es Kim Kardashian, pero es un estereotipo igual de agresivo, ¿no? Nadie puede tener esas proporciones si no se opera e intentarlo, pues al final te puede llevar no estás delgada, pero a abusar del ejercicio, de qué manera, ¿no? A dejar tu vida por hacer ejercicio, eso es una prisión, ¿no? Entonces a veces en esta pieza creo que están esos encuadres de lo digital como un poco presión, pero de los que se puede salir también, ¿no? Y al final ese cuerpo, que al final de esta obra, ¿no? Aquí está como atrapado en el móvil, como un poco supeditado, ¿no? O la forma de este cuerpo que actúa como apéndice mío está como supeditada, ¿no? Al móvil y a lo que sale en la pantalla, pero al final no como lo que, o sea, aunque sea una obra un poco triste y emotiva, ¿no? En ese aspecto,
para mí al final acaba con una liberación del cuerpo, ¿no? Por eso se llama 7 años de mala suerte, porque eso es lo que supuestamente te cae cuando rompe un espejo, ¿no? Es como, para mí es ahora decir, yo ya desde hace un tiempo tengo la suerte de que yo he roto el espejo, ya no me interesa, me puedo definir por otras cosas que no sean mi imagen física, ni siquiera el sexo que se me asigna al nacer, decir, yo me siento mujer ni hombre y cuando me levanto por la mañana me siento una persona y ya está, ¿no? Y no dependo del espejo para darme la valía como muchas personas dependen y se sigue, o sea, aunque ya no se hable tanto, ¿no? Del tema de los trastornos de la alimentación y es la cúspide de algo muy grande y creo que hay problemas de temas sociales, de estructura social como más importantes los que hablan, ¿no? Pero, o igual de importante o con una gravedad similar. Pero creo que es importante como seguir pensando que hay gente que sufre por la manera que, por el cuerpo que tiene, ¿sabe? A muchísimos niveles. Yo, por ejemplo, como que desde siempre he empatizado mucho con la transexualidad porque yo sé lo que es estar en un cuerpo que no quiere y tengo como mucho sentimiento con eso, ¿no? Como que no sé, hace poco hemos tenido como un caso en Instagram que me siga lo habrá compartido, una chica que era ultratráfoba, ¿no? Y a mí este tipo de cosas me duelen muchísimo porque lo que significa no identificarte con el cuerpo en el que estás, ¿no? Que esto también viene de que el binario masculino-femenino es muy fuerte y cuando eso desaparezca, posiblemente las personas podrán sentirse de la manera que quieran y podrán elegir si necesitan transitar a otro género físico o no, ¿no? Será su elección cuando lo binario esté más diluido, pero cuando te identificas muy fuertemente con un género, con un cuerpo, y ese no es el cuerpo que tienes, sufren, ¿no? Entonces, eso viene mucho también por la imagen dada y por, bueno, al final la imagen está orquestada, ¿no? Por el poder, ¿no? Entonces, en la pieza es como eso, un poco triste, una reflexión sobre, más seria sobre lo que significa pues expresionado y moldeado por fuerzas externas, ¿no? Pero cómo se puede llegar a tener la fuerza de romper porque no hace falta, ¿no? El espejo no te va a dar más información sobre ti, también es una falacia y una forma falsa de percibir. Entonces como una ruptura, ¿no? Del espejo, que también los títulos de mi obra pues intento que configuren un poco o dictaminen la dirección del poema, ¿no? Pero para mí era importante pues escribir sobre esto, no se dice explícitamente, pero bueno, creo que cualquier persona se ha podido sentir así, ¿no? Como moldeada y bajo presiones, siempre, ¿no? Bajo tenés que ser otra forma, tener otra forma. Entonces creo que bueno, que en el 3D hay como en los ejemplos que hemos visto, bueno, el otro ejemplo creo que lo hacen mucho mejor, pero esta idea de que el cuerpo es un material y que hay que darle visibilidad a ciertas cosas, a ciertas experiencias, de la protección de lo digital, que es lo bonito y lo humano que tiene, ¿no? Así que nada, la verdad bastante emotivo trabajar con esto y me alegro de tenerlo ahí con vosotros. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Uy, me escucho. Vale, vale, vamos cerrando porque ya si no se hace muy largo, sí que hay una última pregunta de Odey. Si queréis, pues la leemos y ya como después de ella vamos concluyendo. Vale, hola Maite, yo tengo otra pregunta. ¿Sabes de algún artista que esté trabajando con imágenes de Gepetto? Me llama mucho la atención cómo se ven reflejadas en los avatares de dicha aplicación ciertas estéticas e imágenes sobre el género que se pudiera decir que rompen con lo binario, al menos para los que estamos acostumbrados en este tipo de aplicaciones, pero a la vez no deja de ser una red social que bebe de estereotipaciones. ¿Qué opinas sobre esto? Un abrazo enorme. Pues eso es interesante porque, mira, por ejemplo, yo creo que para pensar sobre esto, la obra de Luyan es muy interesante porque trata sobre como cuerpos que son más, bueno, que están más vinculados a todo el tema cartoon, un poco dibujo animado, estética anime, no estética avatar, videojuego. Pero yo creo que eso depende de cómo se use. Yo soy muy pro ocupación de espacios digitales, como por ejemplo ha pasado en el Animal Crossing, que durante la cuarentena, como no se podía hacer manifestaciones, la gente se manifestaba en el Animal Crossing. Entonces hubo una manifestación de Black Lives Matter, la gente de las protestas de Hong Kong también tuvo una manifestación, la que se vistieron todas de negro y como que le pegaban martillazo a una imagen de Mao. Es icónica esa imagen, por favor, búscala en internet, es brutal. También en Minecraft, por ejemplo, se diseñó, que eso lo descubrí hace poco, hay un proyecto que se llama, lo voy a apuntar aquí, San Lauretia, que es de Minecraft, que diseñaron como un barco de colonos españoles y luego como toda una plantación caribeña en la que había explotación de recursos y de personas por la colonización, ¿no? Y se hizo como todo ese mapa dentro de Minecraft, que en realidad es una aplicación que sirve para otras cosas, para sacar dinero y para fijar un imaginario, una forma de entretenimiento, pero que puede ser súper político, ¿no? Si se enfoca bien. Entonces, yo creo que están estas aplicaciones, nada es bueno ni nada es malo, y al final la tecnología es
es como Frankenstein, ¿no? Es el hijo que hemos rechazado, pero en realidad lo hemos creado nosotros y lo que hace mal es porque nosotros se lo hemos enseñado. O sea, las máquinas no van a venir a destruirnos y el tostador no te va a intentar ahogar como predicen los Simpsons, ¿no? O la de P-Lady, no sé lo que era. No va a haber un despertar de las máquinas en las que las máquinas te maten porque las máquinas son malas y tienen una autonomía propia. Si las máquinas llegan a hacer eso es porque nosotros tenemos eso en nosotros. Entonces, estás como, vale, lo digital puede ser bueno y puede ser malo, igual que los seres humanos, pero ¿qué parte buena o cómo puedo yo hackear? Porque al final hackear no es solo meterte en el ordenador rollo Matrix con la capucha, ¿no? Ahí en el ordenador de otra persona. Hackear también es darle un uso inesperado a un espacio. Entonces, a lo mejor con Cepeto, que no es una aplicación técnicamente política, igual que ha pasado con Animal Crossing o ha pasado con Minecraft, pues encontrar espacios ahí donde se pueda hacer una resistencia política, ¿no? Y además ahí son espacios donde la gente no se imagina una reflexión política, entonces también son muy impactantes, no todo el mundo lo leerá como arte, pero la gente que lo lea, pues o que se lleve de ahí algún tipo de enseñanza es potente, ¿no? Yo ahora tengo un amigo que está haciendo un roleplay del GTA que se pone en línea, se llama Anticuerpo, os lo pongo también, creo que hace streaming casi todas las noches en Twitch, pero no estoy segura ahora cómo va. Y estaba roleando a una mujer transexual dentro del GTA, ¿no? Y como haciendo educación sobre lo trans dentro del GTA, explicándole a las personas, ¿no? Que algunas la agredían, se metieron a algunos servidores y directamente por ser una mujer trans la mataban en el GTA, porque eso es uno de los juegos, pero se metió en otros servidores que es distinto, que tiene otras reglas y es más como jugar a la vida normal. Y es muy interesante, ¿no? Nadie en el GTA espera aprender a lo mejor cuál es la realidad de una persona transexual o aprender sobre la dicotomía de género y la necesidad de eliminarla, ¿no? Entonces yo creo que esos espacios que no son políticos a priori dan como mucho juego para el hackeo y yo lo apoyo, ¿sabes? Porque nadie sabe programar, bueno, algunas personas sí, pero no todos sabemos programar un videojuego o crear un espacio de realidad virtual, entonces hay que buscarse siempre herramientas que ya estén ahí y ves cómo las puedes customizar tú para hacer tu obra, ¿no? O tener ahí un posicionamiento político escribiendo de ello, haciendo obras, haciendo performance dentro de los juegos, hablando de las imágenes, haciendo un vídeo con las imágenes. Creo que hay posibilidades, ¿no? Ahí siempre va a haber gente que no lo use de forma política o política activista, ¿no? Pero creo que se puede encontrar ese espacio en ese tipo de aplicaciones. Vale, pues muchas gracias, Maite. Nos ha encantado tenerte por aquí y también a toda la gente que ha venido tanto al espacio físico como al virtual. Y bueno, vamos a cerrar comentando que bueno, el OEO Festival también tiene un espacio en Discord donde cualquier persona puede entrar, interactuar, compartir textos, debatir. Para quien no lo conozca, es como una plataforma que permite, bueno, tiene como canales de texto y de audio y no sé, o sea, lo comentamos para aquellas que quieran, no sé, seguir compartiendo cosas durante estos días o no sé. El link está en nuestra bio de Instagram y no sé, ya está, ¿no? Aquí dejamos algo. Vale, pues eso es y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad me lo he pasado genial, gracias por escucharme y nada, que os cuidéis mucho, que ahora es Navidad de... Gracias. Y me ha encantado tu gato, Inés, que lo he visto antes. Me hace un poco performático sin querer. Los gatos tienen esa cosa como faraónica, Joseph Boyce rara, ¿sabes? En fin. Pero que muchas gracias a todos y de verdad cuidaros, que ahora está la cosa un poco chunga con el COVID o la COVID y que ahora es Navidad, que tengáis cuidado. Así un poco comentario abuela, pero es que me sale, no lo puedo evitar. Que tengáis cuidado, por fin, que tenemos que dar mucha caña y que os cuidéis entre vosotros también. Un beso muy grande. Un beso. Adiós. Chao. Hasta luego. Gracias.